Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les traemos tres historias realmente aterradoras. Cada historia que les ofrecemos son experiencias reales, vividas por nuestros seguidores y suscriptores. Historias que vivieron en carne propia y hoy las comparten con todos ustedes. Así que prepárense para dormir y aterrarse con cada una de ellas. Ya había terminado el colegio y se me presentó la oportunidad de irme a estudiar y trabajar en la ciudad de Cali. Yo vivía en un pequeño pueblo como a 3 horas de la ciudad. Recuerdo que mis padres no estaban muy contentos con aquella oportunidad que me había resultado y la decisión que yo había tomado de irme, pues ellos preferían que yo me quedara en el pueblo y aprendiera el oficio del campo, pero yo siempre soñé con irme para la universidad. El caso fue que mi papá tenía una prima en Cali, que tenía una casa muy grande y rentaba habitaciones, entonces me fui para donde ella. Recuerdo que entré a la universidad y el trabajo tenía muy poco tiempo para estar en casa. Mis turnos en el trabajo eran rotativos, algunas veces en el día y otras veces en la noche. Al principio todo estuvo muy bien, y yo estaba muy feliz porque estaba en la ciudad estudiando y haciendo lo que siempre había querido. Pero un día se mudó a la casa una pareja. Recuerdo que era una pareja muy particular, pues la señora tenía aproximadamente 50 años. Su nombre era Gloria, y su pareja tenía como 30 años. Su nombre era Alejandro. La primera vez que los vi fue algo muy rápido. Los saludé y seguí mi camino, pues no tenía tiempo para quedarme a conversar con ellos. Alejandro fue muy amable conmigo. En cambio, Gloria me miró con una manera muy despectiva. Yo no le presté mucha atención y continué con mi vida. Recuerdo que un día después me tocó el turno de la noche en el trabajo, y salí como a las 4 de la mañana. Al regresar a casa, Alejandro estaba parado en la puerta de la casa fumando. Cuando llegué, él fue muy amable y trató de entablar una conversación conmigo, pero yo estaba muy cansado para quedarme allí. En ese momento, Gloria, su pareja, salió y prácticamente tuvieron una discusión enfrente mío. Se entraron a su cuarto y se pusieron a pelear. Recuerdo que escuchaba que peleaban por mí. Sentí mucha pena por ella, pues sus celos estaban afectando la relación. Pero a partir de aquel momento comenzó mi historia de terror en aquella casa. Recuerdo que varios días después yo estaba en el baño dándome una ducha para irme a trabajar, y de repente la luz se apagó. Yo estaba en la ducha y cuando salí a prender la luz vi la sombra de una mujer. Su pelo estaba enredado, tenía las uñas largas y un vestido largo. Comencé a gritar, estaba aterrada por lo que había visto. Mi prima vino al baño y cuando encendió la luz no había nadie. Yo estaba llorando muy asustada y desconcertada sin entender nada. Algunos días después recuerdo que estaba dormida y sentí como una mano tocó mi espalda. Era muy fría y se sentía tan real. Me desperté pero no había nadie. Al día siguiente en la espalda tenía 3 marcas de uña, como si alguien me hubiese arañado. Algunas de mis prendas empezaron a desaparecer. Recuerdo que mi cepillo del cabello desapareció sin ninguna razón. Lo busqué por todas partes y no estaba. Al día siguiente recuerdo que estaba dormida. Eran como las 3 de la mañana y sentí que alguien se sentó en la cama. Cuando abrí los ojos pude ver que aquella anciana que había visto en el baño estaba ahí sentada. Comencé a gritar, pero nadie me escuchaba. Estaba aterrada. Lloraba del miedo que tenía. Esta mujer tomó de uno de mis pies y de repente se desvaneció. Luego de eso mi prima escuchó mis gritos y vino corriendo a mi cuarto. Cuando miramos mi pie, se veían 3 marcas de uña, iguales a las que tenía en mi espalda. Yo estaba muy asustada, no me concentraba, no podía dormir. La mayor parte del tiempo la pasaba con miedo y llorando.
Me sentía muy frustrada, pero no me podía dar por vencida. Algunos días después recuerdo que al llegar a casa era muy tarde. Cuando abrí la puerta de mi cuarto se podía ver que había alguien allí acostado. Cerré la puerta y fui corriendo donde mi prima. Le dije que en mi habitación había alguien. Ambas fuimos a mirar y no había nadie. Mis nervios estaban colapsados y mi paciencia ya estaba llegando a su límite. Al día siguiente estaba durmiendo y sentí que alguien me tomó del pelo. Fue tan real aquella sensación que incluso me tumbaron de la cama. Me desperté muy asustada y me fui para el cuarto de mi prima. Le toqué la puerta pero ella no salía, así que regresé a mi habitación. Pero aquella anciana estaba parada en la puerta. Me quedé inmóvil mirándola. Las piernas me temblaban y la voz no me salía. Las manos me sudaban. Quería gritar y no podía. De repente la anciana levantó la mano y me señaló la habitación de Gloria. Y se desvaneció. Al día siguiente le conté a mi prima lo que me había pasado. Y para mi sorpresa me dijo que Gloria y Alejandro se mudarían ese día de la casa. Me pareció muy extraño y empecé a atar caos, pues en el pueblo siempre escuché historias de brujas, así que decidí entrar a esa habitación. Mi prima y yo quedamos muy asustados cuando entramos y vimos todo lo que allí tenían. Tenían mi peine de cabello, tenían ropa mía, imágenes como de demonios. En la pared había dibujado un pentagrama. Yo comencé a llorar al ver esto. Fue la confirmación de que Gloria era una bruja y que me estaba acechando. Mi prima decidió llamar a la policía para que revisaran esa habitación. Lo extraño fue que Gloria y Alejandro nunca volvieron por sus cosas. Tal vez se enteraron que la policía había visto esto y que nosotros nos habíamos dado cuenta. Pero después de esto todo se calmó y nunca más volvimos a saber de ellos. Y tampoco volvieron a molestarme. Desde que estaba pequeña siempre escuché hablar de la famosa tabla Ouija, pero nunca fue algo que me llamara la atención, o incluso que fuera accesible para mí. Siempre lo vi como un mito o una historia más que la gente contaba, hasta que lo viví en carne propia. Recuerdo que estaba en el último año de la escuela. Por fin después de muchos años me iba a graduar, pero los trabajos finales eran muy extensos, por lo cual siempre nos quedábamos hasta tarde haciendo tareas. Incluso en ocasiones el vigilante del colegio nos sacaba de la biblioteca porque ya era muy tarde. Un profesor nos puso un trabajo que debíamos hacer en grupos de 4, así que me reuní con mis compañeras para planearlo y hacerlo. Recuerdo que estábamos en la biblioteca revisando los libros y en uno de ellos había una hoja de cartón. Estaba doblada en varias partes. Al abrirla vimos que era una tabla Ouija que alguien había dibujado. Y al reverso de la hoja estaban las instrucciones. Una de mis compañeras nos propuso jugar, pero yo insistí en que debíamos terminar el trabajo y que ya era muy tarde. Pronto nos sacarían de la biblioteca. El caso fue que ninguna de mis compañeras me prestó atención y al final terminamos jugando. Seguimos las instrucciones pero nunca pasó nada. Les dije a mis compañeras que eso era una bobada, que no perdiéramos el tiempo. Doblé la hoja y la tiré a la basura. En ese momento llegó el vigilante y nos pidió que nos fuéramos. Al día siguiente estábamos en el colegio y fui al baño en medio de las clases. Recuerdo que en el baño estaba completamente vacío. No había nadie allí, pero sentí como alguien abría una de las puertas del baño. Me pareció algo muy extraño, y miré por las rendijas de la parte baja del baño y pude ver como unas botas. Eran como unas botas de leñador muy sucias.
y le dije que ese era el baño de las mujeres, que él no podía estar allí. Cuando salí del baño ya no había nadie. Todas las puertas estaban cerradas. Me dio mucho miedo y fui a contarle a mis compañeras, pero nadie me creyó. Me dijeron que yo quería asustarlas por haber jugado la ouija el día anterior. Esa noche nos quedamos en la biblioteca a terminar el trabajo. Le pedí a una de mis compañeras que me acompañara al baño, que me daba miedo ir sola. Íbamos caminando al baño que estaba en un pasillo, y como ya era muy de noche todo estaba oscuro, y al lado de la puerta de entrada del baño estaba parado un hombre. Estaba de espalda. Se podía ver como su ropa estaba muy sucia, como empantanada. Mi compañera y yo nos quedamos mirándonos asustadas, pero ella le preguntó que qué estaba haciendo allí, que si necesitaba algo. El hombre no respondió y se entró para el baño. Nosotras muy asustadas fuimos por el vigilante y le dijimos que había un hombre en el baño. El vigilante fue con nosotros, pero el hombre no estaba. Incluso el vigilante revisó todo el colegio, pero no había nadie. Solamente quedábamos nosotras 4. Mi compañera y yo decidimos no decirle nada a las otras. Al día siguiente recuerdo que el profesor de educación física me pidió que fuera a la bodega por unos implementos deportivos. Yo le pedí a una de mis compañeras que me acompañara, pues me daba miedo ir sola. Y la bodega quedaba en el sótano del colegio. Pero el profesor no lo permitió y me tocó ir sola. Tenía mucho miedo de ir. Sentía escalofrío y las piernas me temblaban. Pero aún así fui. La bodega estaba muy oscura, así que traté de encender la luz. Pero al parecer la bombilla se había quemado. Así que me tocó entrar en la oscuridad. Traté de buscar los implementos, pero no había ninguno, no los podía encontrar. De repente sentí como un ruido, como si alguien me estuviera llamando. Me quedé paralizada en ese momento, y de repente sentí como una respiración en mi oído, y como si alguien me hubiese acariciado la mano. Salí corriendo de allí. Llegué al salón llorando. Todo me temblaba, no podía hablar. El corazón se me quería parar. Todos me preguntaban que qué me había pasado, pero no quise contarles nada. No quería ser la loca del salón. Pasaron algunos días después de esto. Le conté a mis compañeras lo que me había pasado, y ellas también me contaron que les había pasado cosas similares. Para nuestra fortuna, faltaban pocos días para graduarnos, así que tratamos de evitar estar solas en el colegio. Al final, cuando terminamos por fin el colegio, no volvió a pasar nada. Pensamos que fue algo que trajimos con la ouija y que se quedó en el colegio. Nunca más volvimos a jugar con eso. Y siempre le recomendamos a la gente que tampoco lo hagan, pues sí suceden cosas y pueden llegar a ser muy aterradoras. Me había mudado para un apartamento nuevo en Medellín. Al frente pasaba el metro, y en la parte de abajo había un parque junto a un río, o una canalización como le llaman aquí. Usualmente sacaba a pasear a mi perro en las noches a aquel parque. Recuerdo que era un viernes. Yo había salido con mis amigos y llegué muy tarde a casa. Sin importar la hora, para mí era sagrado sacar al perro a pasear, para que pudiera hacer sus necesidades. Ese día recuerdo que estábamos en el parque y a lo lejos del río se podía ver como una persona. Mi perro comenzó a ladrar desesperado. Yo trataba de calmarlo, pero él insistentemente ladraba. Con mucha fuerza lo hacía. De repente vi como el hombre llamaba con un brazo. No le di mucha importancia. Me dio un poco de susto, pero pensé que tal vez podía ser un ladrón o algo parecido, así que decidí entrarme para el apartamento.
Al día siguiente sábado nuevamente saqué a mi perro. Era un poco más temprano, pero también la calle estaba vacía. Nuevamente en el mismo sitio estaba aquel hombre parado. Me llamaba con su mano insistentemente. Mi perro ladraba y gruñía, y en definitiva no era una opción acercarme. Regresé al edificio y le comenté al vigilante lo que había sucedido, y él me dijo que en ese lugar podía ser muy peligroso, que entre más tarde de la noche más peligroso era, que pusiera cuidado para que no me sucediera nada malo. La verdad es que me tenía muy intrigado aquel hombre. Al día siguiente pasé casi todo el día pensando en él, y me preguntaba por qué me llamaba, si me quería hacer algo, o si tal vez le pasaba algo. Esa noche de domingo era más temprano, calculo que eran las 9 aproximadamente, y salí a pasear con mi perro. En esa ocasión no quería ir al parque, así que me fui a pasear a otro sitio, y di una vuelta más larga con mi perro. Al regresar recuerdo que estábamos enfrente del parque, y mi perro se me soltó y corrió hacia allí. Yo logré alcanzarlo, y allí en la distancia estaba aquel hombre llamándome nuevamente con su brazo. Así que fui donde el vigilante del edificio, y le pedí que llamáramos a la policía. Ya era demasiado extraño que aquel hombre tuviese el mismo lugar durante 3 días. Pensábamos que tal vez nos podía hacer algo, o a alguna persona que pasara por aquel lugar. Pero los sorprendidos fuimos nosotros. Al llegar la policía y revisar el área, se dieron cuenta que junto a aquel río, entre los arbustos y la basura, había un hombre sin vida, enredado entre la maleza. Estaba dentro de una bolsa. Yo recuerdo que me puse pálido y quedé en shock. El policía me mostró una foto, y en efecto era aquel hombre, el que me había estado llamando durante estos 3 días. El policía me dijo que el hombre lo habían reportado como desaparecido el jueves, y desde el viernes yo lo venía viendo en el río. Nunca fui muy creyente de esas cosas, pero ahora puedo dar fe de que hay algo más, después de la vida. Las almas rondan entre nosotros, y no hay una explicación lógica para aquello que viví.